Muy buenas, ¿qué tal, queridos amigos? Pues muy bienvenidos nuevamente a estas clases de meditación Raja Yoga, a estas secciones donde siempre elegimos un título interesante y hoy no lo es menos. El título que he elegido es El arte de vivir sin miedo. Ahí es nada, ¿eh? Vivir sin miedo. Uno puede pensar que no tiene miedo. Uno puede pensar que no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo a enfermar. Pero siempre, siempre, el miedo es uno de los enemigos más grandes del ser humano. De hecho, creo que es el principal. Siempre hay miedo a perder, siempre hay miedo a no ser, miedo a no tener, miedo a morir, miedo a enfermar, miedo incluso a que le pase algo a cualquier ser querido. Y el miedo fundamentalmente se crea cuando hay apego. Cuando me apego a algo o a alguien es cuando realmente aparece el miedo. Y es uno de los vicios o de los hábitos más fuertes que tiene el ser humano, el apego. Junto al apego viene el miedo. Me apego a este cuerpo, me apego a mi imagen, me apego incluso a mis creencias, me apego a cosas materiales, me apego a otras personas. O sea, el apego es muy fuerte. Y es como un sentimiento de seguridad. El hecho de que nos apegamos a las cosas es porque nos da como un sentimiento de identidad. Me apego al rol, al papel que interpreto en mi vida. Y eso pasa mucho, ¿eh? Lo podemos ver a lo largo de la vida, ¿no? Cómo nos apegamos a los roles, cómo nos apegamos a los papeles que desempeñamos. Pero algo que nos muestra este mundo físico, nos muestra de que todo tiene un principio y todo tiene un final. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Lo cual, apegarse a algo que tiene un principio y tiene un final, lo que al final nos causa es sufrimiento. Entonces el miedo, fundamentalmente, lo que causa es sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos vivir sin miedo? Es todo un arte, ¿no? Cuando a día de hoy prácticamente tenemos apego por todo. Entonces, en el momento que nos liberamos del apego, nos liberamos del miedo. Y no es fácil, ¿eh? Hay que decirlo. No vamos a mencionar la palabra difícil, porque entonces ya ponemos nosotros el primer ladrillo o la primera barrera. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que no es fácil. Porque a día de hoy, como os he dicho, ¿no? El miedo nos ha dado como un sentido de identidad. Yo recuerdo incluso de pequeño y de joven, incluso el miedo me ha protegido. O sea, el miedo me ha protegido de no hacer ciertas cosas, de ser más cauteloso. Me acuerdo que incluso el miedo cuando fui adolescente también me ayudó a no ingerir ningún tipo de droga, a no maltratar el cuerpo, lo cual en cierto modo el miedo me ha protegido también mucho a lo largo de la vida. Pero a la misma vez me causaba mucho sufrimiento, porque generaba mucha inseguridad. La verdad es que es fuerte, ¿no? Sobre todo la inseguridad, mucho rechazo, mucha incertidumbre. El miedo causa mucho sufrimiento. A la misma vez que parece que te puede proteger, porque te da un sentido de identidad, a la misma vez te causa mucho sufrimiento. Entonces, cuando encontré este camino de la meditación Raja Yoga, me di cuenta que tenía mucho miedo. Era mucho miedo, miedo a ser, miedo a muchas cosas. Entonces, cuando volvemos a conectar con nuestra verdadera identidad, que eso es lo que nos ayuda a este estudio, a conectar con lo que somos, a reconectar. Yo llamaría reconectar, ¿eh? Reencontrarte contigo. El miedo puede ir desapareciendo y puedes tener el arte, como el título dice hoy, de vivir sin miedo. Y no cualquier cosa, porque vivimos en un mundo donde predomina el miedo, donde todo pasa de repente, donde estamos muy, muy apegados a todo. Y claro, ahora ese miedo es como si fuera natural. No es lo natural en el alma, pero se manifiesta de forma natural. Entonces es muy importante integrar la meditación en nuestras vidas, porque la meditación nos ayuda a vivir sin miedo. Y vivir sin miedo no quiere decir que ahora me dé igual todo, que ahora sea descuidado. Es todo lo contrario. Cuando vives sin miedo es cuando más cuidas todo, es cuando más responsable eres de todo, pero a la misma vez no te apegas a nada ni a nadie. Eso es maravilloso y eso te quita todo el sufrimiento. Y eso no es tarea fácil, como hemos dicho,
pero hay una serie de herramientas, unas pautas, que si las llevas a cabo, pues poco a poco, porque esto no es de un día para otro, sino poco a poco, progresivamente, tú te irás liberando de ese miedo y lo irás notando en tu día a día. Lo irás notando en tu día a día y a la misma vez evitarás muchas cosas. Porque aquí muchas veces tenemos mucho miedo a enfermar, pero después hacemos todo para enfermar. No cuidamos el cuerpo, no descansamos, no hacemos deporte. Mentalmente, fijaros, el maltrato que le damos a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Entonces este estudio te ayuda a cuidarte, a cuidar lo más importante que tienes, que no es tu cuerpo. Tu cuerpo es la consecuencia o lo que se expresa, o el vehículo que te ayuda a expresarte en la vida y a relacionarte y a comunicarte, que es muy importante también. Pero hay algo que es mucho más importante que no se ve, y que ahí es donde se gestiona el miedo, que es tus pensamientos. En el pensamiento empieza el miedo, con un solo pensamiento. Lo que ocurre es que no es un solo pensamiento, ya son hábitos que hemos creado. Y entonces esos hábitos, por eso os decía que no es fácil transformar el miedo, porque ahí es un hábito muy fuerte. Y encima cuando tú te has sentido identificado con él y has creído que es tu seguridad, como a mí me pasaba, ¿no? Como os he dicho, desde pequeño y desde joven, ¿no? Que creía que el sentimiento de miedo me daba seguridad. Y al final es todo lo contrario. Era como un sin vivir, porque no sabía gestionar las cosas. Entonces, con el paso del tiempo, te vas dando cuenta que ese miedo te bloquea, ese miedo te paraliza y ese miedo te causa mucho sufrimiento. Entonces, hay unos pasos fundamentales que ya me habéis escuchado muchas veces decir, pero que no me importa repetirlo una y otra vez, porque es la base fundamental y creo que es lo principal en este estudio. Indudablemente muy importante lo que estamos compartiendo, porque eso nos da un entendimiento. Cuando ni siquiera tengo el entendimiento de qué es el miedo y cómo se produce, cómo lo puedo conquistar, cómo puedo hacer que desaparezca. Entonces el miedo es como si fuera una ilusión, que finalmente no es una ilusión, porque se convierte en un sentimiento, en una emoción. El miedo diría que es una emoción muy fuerte, como os he dicho, muy fuerte, que te paraliza, que te hace ver incluso la realidad de otra manera. Es curioso. Y que incluso en algunas personas ese miedo la llevan a matar a otra persona. Lo cual, fijaros si es fuerte, ¿no? A día de hoy, ese hábito. Entonces una de las cosas que he de darme cuenta de que el hábito del miedo comienza en mi mente, en el pensamiento. Que a día de hoy sale de forma natural, muy bien. Que a día de hoy sale porque quiero protegerme, ¿vale? Hay que aceptarlo. Entonces el primer paso para conquistar el miedo es hacerte consciente de él, sin luchar con él. Hacerte consciente de que hay miedo en ti y de que ese miedo aparentemente parece que te protege, pero después no te protege. Después te causa, como os he dicho, inseguridad, te paraliza, te bloquea, te hace incluso que no cuides las cosas bien. Entonces, darte cuenta, parar. Es muy importante parar y observar nuestra mente. Porque si todo comienza en nuestra mente, cuanto más me pare y observe lo que pasa en mi mente, más consciente soy de ello. Y cuando soy consciente de algo, es cuando realmente lo puedo cambiar. Pero si no me di cuenta que durante el día todo lo que genero es miedo, rechazo, inseguridad, incertidumbre, ¿cómo lo cambias? Cuando crees que incluso eso es lo normal, que es lo que ha pasado a día de hoy con el ser humano, que ya consideramos que es normal tener miedo. Claro, no, ¿cómo no voy a tener miedo? Es que si no tengo miedo no soy precavido. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Tú puedes ser precavido pero sin miedo. Tú puedes ser cuidadoso pero sin inseguridad, sin rechazo. Porque todas esas son derivados del miedo, el rechazo, la incertidumbre, incluso la ira. Detrás del miedo hay ira. Siempre que alguien tiene miedo, al final actúa con ira. Porque es como un sentimiento, una emoción de protección. Entonces es muy importante hacerme consciente de él y aceptarlo. Segunda parte, aceptarlo. Observarlo y aceptarlo.
¿Que surge el miedo? No pasa nada. Obsérvalo y acéptalo. ¿Esto a qué nos ayuda? Primero, ayuda a que se reduzca. En segundo lugar, ayuda a desidentificarte de él. Porque como hemos dicho, estamos muy identificados con el miedo. Es una emoción tan fuerte, como os he dicho, que te surge y te paraliza y te bloquea. Entonces párate, obsérvalo. Observa ese sentimiento, esa emoción y acéptala. Eso ya te está ayudando a desidentificarte de esa emoción tan fuerte. Y ahora sigue observando, sigue aceptando. Y en tercer lugar, recuérdate quién eres. Recuérdate que eres un ser de amor. Recuérdate que eres paz. Recuérdate en tu mente que eres luz. Recuerda en tu mente que eres felicidad. ¿Y sabéis lo que va ocurriendo? Que el miedo se va disipando. Claro, aparece otra vez porque es muy fuerte. Y aparece otra vez porque es un hábito que llevamos haciendo mucho tiempo. Entonces aparece y aparece una y otra vez. Y ahora dirá uno, bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer, José? ¿Qué tengo que hacer para que ese miedo desaparezca? Pues ser muy constante. Ser muy constante en el recuerdo. ¿En qué recuerdo? ¿Qué tengo que recordar para liberarme del miedo? Pues recordar de que tú eres un ser de paz. Recordar que tú eres un ser de amor. Recordar que tú eres luz, que tú eres felicidad, que tú eres sabiduría y verdad, que tú eres eterno. Esta palabra es fundamental para liberarme del miedo, porque en el fondo todos los derivantes del miedo desembocan a lo mismo, a la muerte, a la pérdida de la identidad. ¿Por qué? Porque estamos muy identificados con la conciencia de cuerpo. Entonces, al final, aunque uno crea que no, todas las ramificaciones del miedo nos llevan al mismo miedo, a dejar el cuerpo, a dejar de existir. Y en el fondo, cuando tú meditas y te das cuenta y vuelves a sentir quién eres, experimentas que tú nunca mueres. El alma nunca muere. El cuerpo sí. El cuerpo todo el mundo lo tenemos que dejar en cualquier momento. No sabemos cuándo, pero en cualquier momento el cuerpo se irá. El personaje desaparecerá. La historia terminará, pero el alma sigue. Esa es la experiencia que te da la meditación. Y eso es lo que tenemos que practicar si realmente nos queremos liberar del miedo, vivir sin miedo. Porque en el fondo, aunque uno crea, que no tiene miedo a morir, sí lo tiene. Y mucho. Lo que pasa es que se camufla así. Se camufla de tal manera que tú crees que no, yo no tengo miedo a la muerte, no, yo no tengo miedo a enfermar. Pero en el fondo sí. En el fondo sí, porque estamos muy aferrados a la imagen. Estamos muy aferrados a nuestras creencias. Estamos muy aferrados al papel que interpretamos. Incluso si es bueno, porque ahora siento que en la vida estoy interpretando papeles muy buenos. Estoy ayudando a muchas personas. Mi propia transformación está ayudando. Y eso es maravilloso, porque es mucho más bonito interpretar un papel bueno que interpretar un papel como en una película, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, malo, con ira, con enfado, como antes interpretaba, ¿no? Había mucha ira, había mucho miedo, mucha inseguridad. Sin embargo, ahora siento que el papel que interpreto en esta vida es muy bonito. Ayudo a muchas almas. Entonces, muchas veces incluso te aferras a eso y tampoco es bueno. Es un papel. Entonces, a lo que nos tenemos que aferrar, ¿a quién somos? Somos alma, somos seres eternos. Esa frase es muy importante, repetirla en tu mente. Soy un alma eterna, nunca muero, nunca puedo ser dañada. El cuerpo algún momento se tendrá que ir, pero el alma nunca muere. Y eso no quiere decir que ahora descuides tu cuerpo, es todo lo contrario. Cuando cuidas el alma, que tú eres, cuidas el cuerpo. Pero cuando descuidas, cuando te olvidas de quién eres, lo podemos ver en este mundo físico. ¿Qué hacemos con los cuerpos? No lo estamos cuidando. No nos cuidamos mentalmente, no nos cuidamos físicamente, no nos cuidamos emocionalmente.
y no nos cuidamos unos a otros. Vemos cómo está el mundo, cómo están las relaciones, ¿no? Creo que es el reflejo más claro. Y todo eso porque vivimos con ese miedo. Entonces es curioso, es paradójico, ¿no? Creamos miedo, pero al final no nos cuidamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí donde uno tiene que pararse, observar, aceptar ese miedo. Y ahora repetirte, recordarte, de verdad es que es la clave. La clave de este estudio y la clave para que uno pueda superar todos los miedos, para que pueda transformarlos en amor, es recordarte quién eres. Porque cuando me recuerdo quién soy, lo voy a experimentar. Ahí está el arte. Cuanto más me recuerdo que soy un alma, que soy luz y que soy amor, más cerca estoy de experimentarlo. Pero si no me lo recuerdo a lo largo del día, si ni siquiera me recuerdo una sola vez de que soy un ser de paz, de amor, ¿cómo lo quiero experimentar? Cuando encima en mi mente todo el recuerdo que hay es negativo y todos los recuerdos que tengo lo que hacen es aumentar, tener más miedo. Hoy en día, por ejemplo, ¿no es? Algo que a mí me sucede, pues escuchas muchas enfermedades, escuchas que muchas personas o muchas almas dejan los cuerpos y de repente. Entonces, como el miedo está ahí en la mente, a mí me aparece ese miedo. Hay miedo a dejar el cuerpo, miedo a enfermar, miedo a que le pase algo a un ser querido o a que enferme, miedo a perder algo. Te surge porque es algo que está muy grabado en nuestro subconsciente. Pero ahí es donde uno se tiene que parar y aceptarlo. Aceptar ese sentimiento. No hay nada de malo si siento miedo. Tengo que darme cuenta de que yo no soy miedo, que es algo que he ido adquiriendo, que es algo que he ido creando a través de la conciencia de cuerpo. Y ahora vivir sin miedo es lo más bonito del mundo, porque entonces disfrutas de cada día, disfrutas de cada momento. Incluso cuando tenga que llegar el momento que tengas que dejar el cuerpo será diferente también, porque lo harás sin miedo. Pero cuando nos aferramos, cuando creamos ese miedo, entonces es que vivimos con miedo toda la vida. Y a lo mejor vives toda la vida con miedo y no te mueres. Pero fijaros qué sufrimiento, ¿eh? A mí me ocurría. Ya bastante menos, ¿eh? Pero fíjate qué forma de vida, ¿no? Vivir todos los días con miedo a qué te va a pasar. Y ya más en este mundo, ¿sabes? Eso ha aumentado, ¿no? Esa incertidumbre. Lo cual es un sin vivir. No disfrutas. No, es un sufrimiento. Yo siento que ahora lo que estamos padeciendo todas las almas humanas es sufrimiento. Ese es el mayor hábito que hay en el alma humana. Dar y tomar sufrimiento por todo. Y es el apego. El apego es el principal causante del miedo. Y claro, se genera apego porque generas ego. El ego de lo que se alimenta es del apego. Entonces el ego es la falsa conciencia, el falso yo. El creerme que soy lo que no soy. El montarte en un coche y creerte que eres el coche en vez del conductor. Y te apegas al coche. Y tú eres el coche. Y no, te has olvidado que tú eres el conductor. Que tú eres el conductor que le da vida al coche. Pues igual yo soy el alma que le da vida a este cuerpo. Pero eso hay que recordárselo. Eso hay que esforzarse para recordárselo. Porque ahora no recuerdo eso, que no. A que ahora no recuerdo a lo largo del día, a no ser que ya medites regularmente. Pero de forma natural no te sale el recuerdo a lo largo del día de que eres un ser de paz. De que eres un ser de amor. De que eres felicidad. De que tú ya eres eterno. De que nunca mueres. A que ese recuerdo no sale de forma natural. Salen otros recuerdos, recuerdas otras cosas, recuerdas a familiares, recuerdas el pasado, te trasladas al futuro, recuerdas sucesos que te pasaron, a lo mejor todavía tienes el rencor de algo que te pasó hace 20 años. Y claro, cuanto más mantengo esos recuerdos en mi mente, pues más sufrimiento tengo. Sin embargo, en el momento que recuerdas quién eres y lo mantienes en tu mente, a que no sabes lo que ocurre en la mente, algo fantástico, que empiezas a soltar todo el pasado, que empiezas a soltar todo el futuro y que empiezas a vivir el momento presente. Y entonces disfrutas de la vida, porque la vida es cada momento presente, no hay más.
La vida, lo que ya pasó no existe. Te pasó, por supuesto. Lo viviste, por supuesto. Que puede que se quede grabado ahí en tu subconsciente, por supuesto. Pero ya la misma palabra lo dice, pasó. Claro, ahora lo que retiene el pasado es el pensamiento, es el recuerdo. Cuanto más recuerdo el pasado, más mal me siento. Incluso aunque sea bueno, ¿eh? Porque muchas veces recordamos pasados buenos, pero después como en el momento presente no te sientes igual, pues te frustra y te sientes mal. Lo cual lo que más garantía te da para vivir bien es estar en el presente recordando que tú eres un ser de paz. Y os lo puedo garantizar por experiencia propia, que llevo muchos años practicándolo y seguiré practicándolo hasta el final de los días de este cuerpo. Te liberas. Te liberas del pasado, te liberas del futuro, disfrutas del momento presente, sea el que sea, porque disfrutar no es solo que vengan cosas agradables, disfrutar también es cuando viene algo que no es tan agradable, pero tú lo afrontas con tranquilidad, con paz, con amor. Eso es disfrutar también, eso es ser consciente del momento presente. Y si viene un obstáculo, pues yo lo afronto sin miedo. Y si viene cualquier cosa, pues yo lo acepto, con paz, con tranquilidad. Entonces dejas de sufrir. Vivimos en un mundo de sufrimiento completo. Cada vez hay más y cada vez con los sucesos que están pasando y las cosas que pueden suceder, se genera mucho sufrimiento. Y a lo mejor no por las cosas que pueden suceder, sino en tu día a día. ¿Cuánto sufrimiento tomas? ¿Cuánto sufrimiento das? ¿Y sabéis cuál es el mayor signo de que en realidad es verdad que estamos tomando y dando sufrimiento? Que hay poca alegría, que hay poco contentamiento, que hay poco agradecimiento. Es lo que percibo, en el día a día, y me relaciono con muchísimas personas. Percibo muy poco agradecimiento, percibo mucha queja, percibo mucha crítica, y eso todo es sufrimiento. Y ahora encima pasan cosas, encima se presentan obstáculos, encima pasan cosas de repente, pues claro, tenemos la excusa perfecta de que cómo voy a estar bien si mira cómo está el mundo, cómo voy a estar bien, José, si mira cómo estoy de salud. Pero empieza a cambiar tu pensamiento. Y cambiar tu pensamiento es recordarte quién eres. Y en realidad en meditación lo que hacemos es eso, recordarnos quién somos. ¿Para qué? Para volver a despertarlo, experimentarlo y expresarlo. Es que es eso la meditación. Todo lo demás no es meditación. Meditación es recordar quién soy. Eso hará que se despierte en ti de nuevo y que lo exprese. Y entonces tu vida cambiará completamente. Entonces tendrás el arte de vivir sin miedo. Y sabes, hay una cosa muy interesante, que cuando tú te liberas del miedo, puedes ayudar a que otros se liberen del miedo. Ese es el arte también de la meditación. Cuando tú tienes el arte de vivir sin miedo, con todo aquel que te relacione, le ayudas también a vivir sin miedo, porque le ayudas a despertarle lo que él también es. Esa es la experiencia tan bonita que tengo ahora en la vida. Por eso muchas veces surge el miedo a no perder el papel, a perder el papel, ¿no? Hoy no quiero de perder el papel, pero al final también te tienes que desprender de eso, porque si no es miedo. Entonces vives mucho más libre, mucho más libre. Tendríamos que estar preparados para eso, porque estamos viendo en este mundo que todo pasa de repente, todo, cada vez más. Y si creamos esta fortaleza interna, todo lo vamos a vivir diferente, pase lo que pase. Vas a estar estable, sereno, serena, transmitiendo tranquilidad, seguridad, sin sufrimiento, que es una de las causas principales de este mundo. ¿Vale? Vamos a sentarnos cómodamente y vamos a recordarnos lo que somos. Esa es la práctica de meditación. Vamos a trabajar en nuestra mente el recuerdo. Por eso es muy importante, siempre lo sienta, no lo sienta, lo experimente, no lo experimente, lo exprese, no lo exprese. Mantén en tu mente el pensamiento de que soy un ser de paz. Ya soy. Lo pueda sentir o no sentir. Soy paz. Soy luz. Soy un alma. Tengo que mantener este recuerdo en mi mente el máximo tiempo posible.
Indudablemente tengo que buscar espacios de tiempo para hacerlo. Por la mañana temprano, es muy importante. Antes de hacer nada, dedícale un poco de tiempo. Durante el día tenemos que hacer pequeñas paradas y recordárnoslo. Soy un ser de paz. Soy un alma. Soy luz. Muy importante mantener en tu mente estos pensamientos. Son la clave para liberarte del miedo. Cualquier miedo que surja en ti. Soy un alma. Soy luz. Soy amor. Cuanto más mantenga estos pensamientos en mi mente, más estaré despertando esa conciencia. No importa si no lo sientes. No importa si no lo expresas. Se irá despertando poco a poco en ti. Cuando recuerdo, eso ayuda a despertar. Igual que si recuerdo el pasado de hace 20 años y genero los mismos sentimientos, pues porque no me recuerdo quién soy, para despertar esa conciencia, para liberarme del miedo. Ahí me tengo que mantener en ese recuerdo. Ese es el arte. El arte de liberarte del miedo o de vivir sin miedo es recordarte quién eres, hasta el punto que lo experimentes, hasta el punto que lo expreses, hasta el punto que lo compartas con otros. Por eso el recuerdo tiene que ser muy constante, muy constante. Y entonces te irás estabilizando en esa conciencia, te irás estabilizando en esa experiencia. Soy un alma, soy luz. Indudablemente aparecerán muchos recuerdos en tu mente, hay muchas cosas grabadas ahí. Aparecerá el miedo, la incertidumbre, el rechazo, pero no pasa nada, no tengo que hacer nada con ello, simplemente observarlo y aceptarlo. Permitirle que fluya. Eso significa que me estoy desapegando del miedo, de las ideas, de las creencias, de la conciencia de cuerpo que hay tan fuertemente grabada en mi subconsciente de la mente. Y sigo recordándome, soy un alma, soy luz, soy paz, soy amor. Cuanto más me lo recuerde, más me estabilizo en esa conciencia y más lo voy a expresar a través del cuerpo. Pero ese es el gran reto. ¿Cuánto mantengo el recuerdo de quién soy a lo largo del día? ¿Cuánto lo mantengo en mi mente? Hasta el punto que se haga natural. Aquí depende de uno mismo. Esa es la gran maravilla de la meditación. Que no depende de nada ni de nadie, depende de tu recuerdo, de lo que tú recuerdes. Y la magia es que cuando tú recuerdas quién eres y lo despiertas, también recordarás a Dios, que es tu Padre. Lo recordarás y lo sentirás. Todo aquello que recuerdo lo siento. Pero ahora no podemos recordar a Dios porque no recordamos quién somos. Entonces una cosa implica a la otra. El recuerdo de quién eres conlleva el recuerdo de Dios. Y el recuerdo de Dios te ayuda a eliminar toda la negatividad que hay en tu mente. Aquella negatividad, oscuridad que tú no puedes eliminar. Pero el primer paso fundamental es mantener el recuerdo de quién soy. Para de forma natural tener que sentir o poder sentir la energía de Dios. Que no es una creencia, sino tiene que ser una experiencia. Por eso cuando experimento quién soy, podré experimentar a este ser. Y como Él no tiene miedo, porque Él no está en este mundo físico, Él no tiene cuerpo, Él es un alma pura, como un sol espiritual, Él te puede ayudar a liberarte totalmente del miedo. Pero primero tienes que sentir quién eres. Y para sentir quién soy tengo que recordármelo. Tengo que recordarlo en mi mente una y otra vez. Una y otra vez soy un alma, soy luz, soy paz. Mantén ese recuerdo en tu mente tan fuertemente que se haga natural.
Y entonces aparecerá de forma natural el recuerdo de Dios. Eso es meditar. Meditar es volver a sentir quién eres, volver a despertar esa conciencia y volver a sentir la energía de Dios, que es la única energía que te puede ayudar a liberarte del miedo totalmente. Pero que no puedo sentirlo a Él si no recuerdo quién soy. Y eso es necesario para cualquier alma humana. Necesario. Todos tenemos que recordar quién somos para recordarlo a Él, para crear un mundo mejor. Así que ese es el compromiso que tenemos que firmar con nosotros mismos. Si quiero vivir sin miedo, si quiero tener el arte de vivir sin miedo, tengo que recordarme quién soy. Y ahora tendrás tu propia experiencia. Cada uno tendrá su propia experiencia. Esa es la magia. Pero si no recuerdo quién soy, no podré liberarme del miedo. Así que manteniendo esta conciencia, manteniendo estos pensamientos, voy a tratar de vivir mi vida así, con el recuerdo de quién soy. Soy un alma, soy luz, soy paz, soy un hijo de Dios como alma. Y lo podrás sentir. Ahora manteniendo esta experiencia, manteniendo esta conciencia, respiramos suave, profundamente. Abrimos los ojos y lo hemos cerrado. Y sonreímos. Ese es el arte, ¿no? Cuando te liberas del miedo, surge el contentamiento, surge la sonrisa, surge el entusiasmo, surgen las cualidades, las virtudes y los poderes del alma. Pero acordaros, esta es la clave. Y no se trata de tiempo, porque muchas personas me dicen, José, me gustaría meditar más tiempo, que fuera más largo. Muchas veces no se trata del tiempo, se trata de tus pensamientos. Puedes estar media hora meditando y estar la mente divagando. Puedes estar 1 minuto o 5 minutos meditando y mantener tu mente ahí muy concentrada en lo que eres. Claro que indudablemente hay que dedicarle tiempo, pero muchas veces no es tanto el tiempo como las veces que lo hago. Indudablemente por la mañana nosotros le dedicamos tiempo, 1 hora. Después durante el día, 1 minuto cada hora. Después por la tarde, una buena meditación. Y después antes de irte a dormir. Claro que le tienes que dedicar tiempo. Pero no es tanto la cantidad de tiempo como la calidad del tiempo. Y la calidad son tus pensamientos. Y incluso la calidad de la meditación depende mucho de los pensamientos que hayas tenido a lo largo del día. Lo que veas por el móvil, lo que veas en la televisión, las conversaciones que tengas. Todo eso va a tener mucha repercusión en tu calidad de meditación. Muy bien, muchísimas gracias por conectaros, compartir esta clase con todo aquel que podáis, que le va a ayudar a liberarse del miedo, que es el principal enemigo de este mundo. Tener determinación para parar, tener mucha paciencia para transformar esos hábitos negativos, ese sufrimiento, ese miedo, y ser muy constante el recordarme quién soy. Soy un alma, soy luz, soy paz, soy amor. Y verás como el miedo se va transformando poco a poco. ¿Ok? Que tengáis una feliz semana. Si os ha gustado el vídeo le podéis dar al like. Aquí abajo, una vez que finalice el vídeo, en el apartado de comentarios, podéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, que os contestaré con mucho amor. Muchas gracias nuevamente. Y que nunca dejéis de sonreír. Om Shanti.